Buenas noches. Yo estoy muy contenta de estar hoy acá eh, compartiendo seguramente con muchas mamás que están pensando en este tema del aprendizaje de sus hijos y del cuidado natural de tantas cosas que vamos aprendiendo en este mundo de doTERRA. Y me siento muy contenta de poder estar en este espacio porque para mí es muy importante poder estar al lado de cada mamá con los temas de doTERRA y en especial este tema de aprendizaje que les traigo hoy. Eh, Cualquier pregunta, cualquier cosa que quieran, la pueden ir anotando en el chat. Lo mismo si no se oye, cualquier problema que haya, me van escribiendo en el chat y así yo me puedo dar cuenta de que todo va bien. La charla de hoy se llama Potenciar el aprendizaje de tu hijo con aceites esenciales. Yo soy Betty, a mí me conocen como Betty Abuela Esencial, y hoy traigo dos temas que unen cosas muy importantes, los aceites esenciales y el aprendizaje. Son dos temas que conforman la especialidad a la que yo me dediqué en mi vida, que fue el desarrollo del neuroaprendizaje, especialmente en los primeros años de vida de los niños. Y después, con el tiempo, entendí también todo este tema de la salud natural. Entonces son dos temas que como profesional y como mamá siempre me llamaron la atención. La educación, el aprendizaje, que fuera natural, y después entender cómo los niños también pueden estar sanos de manera natural. Esta soy yo, me llamo Betty y esta es mi familia, con mi esposo Javier. Están aquí pues estas pequeñas fotos que les quise compartir, donde están todos mis nietos, son 13. Hay unos que ya, que no nos acompañaron, que siguieron derecho, como digo yo, son 7. Y en esta tierra nos acompañan 13, y pues aquí están mis hijos, mis hijas, que son 6 yernos y nueras. Somos 24, y también dentro de la familia yo he podido aprender aún más, confirmar este tema que les traje hoy. Y para empezar, yo quería como preguntarles si de algún momento se han hecho alguna de estas preguntas, porque yo creo que sí hemos pasado por ahí, ¿no? Por ejemplo, no sé, es que mi hijo no quiere estudiar. A veces lo piensan las que tienen los niños más grandecitos. O, por ejemplo, ¿será que mi curso está en el curso que le corresponde? Yo creo que no. Hay mamás que dicen, no, yo creo que él está muy atrasado, él debería ir más adelante. Y pensamos a veces, él tiene muchas capacidades, pero no se dan cuenta de eso en el colegio. Hay otras que dicen, no sé, yo tengo que llegar del trabajo a hacer tareas con mis hijos, porque si no, no llegan al colegio con lo que tienen que entregar al día siguiente o tienen que comprar una serie de cosas para que el niño lleve al día siguiente. Mm, ¿Tú sabes cuál es el colegio o que el colegio donde tienes a tu hijo es el que te gusta? ¿O por qué te gusta? ¿O cómo hiciste para escogerlo? O si tu hijo está en la edad en que va a buscar, en que quieres buscarle ya un colegio, como decimos coloquialmente, un colegio grande. ¿Qué criterios tienes o cómo es tu parámetro, no? A veces nos pasa que comparamos con hijos de amigos, con hijos con sobrinos, y como que queremos eso que ellos también tienen, pero mi pregunta aquí siempre es, ¿cuál es tu ideal? ¿Cuál es tu parámetro? No sé si quieren ir comentándolo en el chat, me encantaría. Si alguna vez se han hecho esta pregunta, ¿no? ¿Dónde está ese colegio ideal para tu hijo? ¿Y qué quieres lo buscas? ¿Por qué? Porque quieres que él sea exitoso, porque quieres que él hable idiomas, por ejemplo. ¿Cuál es ese parámetro? ¿Qué es lo importante para ti como mamá o como papá, para los dos, para las abuelas que también intervienen en esto, para escoger un colegio o un tipo de educación? Y yo hoy no vengo a hablarles como de los colegios, pero sí del aprendizaje. Y eso tiene mucho que ver
con el criterio que tienes en el momento de escoger el colegio donde va a estar, el tipo de educación, las circunstancias que rodean el día a día de los niños y de los más grandecitos, para que ellos tengan eso que tú estás deseando para ellos. No ha habido ningún comentario en el chat, pero yo sí quisiera oírles qué desean para los niños, para los hijos. Cuando piensan en educación y en aprendizaje, ¿qué deseamos para ellos? Vamos a ver si aquí hay algún comentario. Dice Jennifer, siempre busco un colegio pequeño porque pienso que a la maestra le da más tiempo estar pendiente de cada niño. Bueno, mira, que sea un proceso tranquilo, dice María, que los niños sean importantes, donde mi hijo lo pueda disfrutar. Bueno, que sea feliz. Sí, Angélica, realmente esos son los criterios. Ese es como el parámetro de las mamás, ¿no? Que los hijos estén bien, que puedan disfrutar, que estén felices, que los puedan atender, como dice Jennifer, que la maestra pueda estar con los niños. Paola dice, donde mis hijos se sientan tranquilos y respetados. Pues aquí han salido criterios muy importantes, mucho. A ver, aquí hubo otro, lo voy a leer. Para mí es indispensable, dice Alex, que sea católico, que disfrute de su aprendizaje. Aquí van saliendo muchas cosas importantes, que yo no voy a decir cuáles son mejores o peores, pero lo que es importante es que sea tu parámetro y tu criterio. Ahora yo les pregunto, si yo quiero que mi hijo sea feliz, es decir, que esté tranquilo, que se sienta respetado, eh, ¿cómo hago para garantizar eso? ¿Dónde lo encuentro, no? Y mi respuesta como una persona que acompañó muchos años a niños de muchas partes, porque yo tuve la oportunidad de trabajar en muchos preescolares y colegios grandes, como decimos, acompañándolos desde unos sistemas educativos que me permitían manejar la parte pedagógica. Estábamos en diferentes ciudades, 10, 20, 25 colegios. Y en esos colegios vi muchos niños de diferentes ciudades, pero todos a la final eran igual de niños, ¿no? Entonces, las familias marcan las diferencias en lo que cada quien quiere, como esto que ha salido acá, ¿no? Que sean felices, que coincidan conmigo por ejemplo, en los criterios de educación. Aquí dice Fidelia que su hijo estudia en el mejor colegio para mí y para él. Mire que eso es importantísimo también. Colegio, bueno, campestre, excelente académicamente. Esos ya son criterios que uno va adicionando, pero lo que uno tiene que realmente coincidir con ellos es en que tanto mamá como hijo estén contentos. Y a veces uno oye mamás que dicen, bueno, pues no, es que a mi hijo no le gusta el colegio. Y ahí la pregunta es, bueno, habrá que ver por qué, ¿no? Casi siempre, en toda esta experiencia que les comentaba que yo tuve, cuando el niño está bien y está feliz, coincide con que la mamá está bien y está feliz, mamá y papá. Eso es muy importante. Si eso coincide, el niño está bien. En el momento en que las cosas empiezan como a tropezar por alguna razón, ahora me van a contar si esto se da, si sus hijos siempre han estado felices en el colegio o si hay circunstancias que no los han hecho felices, cuáles podrían ser. Si me dan algunos ejemplos en el chat, sería rico que los podamos compartir, porque eso sí que es importante para el aprendizaje. El aprendizaje se ve muy marcado por que el niño esté tranquilo y la mamá también. Todo también depende de lo que esperamos del colegio. O sea que cuando encontramos ese lugar donde él va a ir a aprender, o si es un bebé muy pequeño, estoy yo con él, o hay una persona que me lo ayuda a cuidar, o está en una guardería. Todas esas circunstancias es importante tener un criterio, tener un parámetro de escogencia. A veces decimos, no es que me tocó, porque es cerca, eh, mm, porque es pequeñito, como dice Jennifer, y entonces me lo atienden bien, pero es muy lejos. Todos esos son parámetros que son muy importantes a la hora de hablar de aprendizaje.
Por ejemplo, si tienen que recorrer una distancia de más de 1 hora en un transporte escolar, ese es un parámetro muy importantísimo para el aprendizaje. ¿Qué será mejor? Pues si me lo preguntan a mí, yo como experta en desarrollo neurológico y aprendizaje diría que pues hay que exponerlos a recorridos más cortos, por muchas razones, ¿no? Pero eso también cansa. ¿Y cómo es la rutina por la mañana, no? Es tranquila, él se va tranquilo, todos salen tranquilos de la casa y entonces el niño se va muy feliz para su colegio porque no hubo ningún afán, ningún estrés, todo el mundo se levantó a tiempo. Vamos a ver qué van diciendo por acá. Ah, bueno, aquí Adriana está hablando también. Ahora vemos eso de bullying que estaba yo preguntando, si son felices los niños en el colegio. Y ella nos está contando el caso del niño que sufría bullying y pues ella se dio cuenta, ¿no? Porque el niño no quería ir. Eso es muy importante, entender lo que está pasando, entender, leer a tus hijos. Pero más importante es escoger. A veces no hay opciones de escogencia. Diría la gente, no, es que me toca en esta zona porque es el lugar donde corresponde la escuela, hay países donde es así, pero hay que mirar todo eso porque al niño hay que observarlo y entender que está bien. Y les estaba diciendo, entonces, bueno, ¿cómo es esa salida de la casa? ¿Cómo es ese desayuno? ¿Cómo es que nos levantamos? Y todos, y como les decía, con tranquilidad, no hay ningún afán, no hay regaños, no hay, siempre suele pasar así. Yo no sé, quisiera como oírlas o leerlas un poquito, porque aquí empieza el aprendizaje, aquí empieza el día de los niños y el día nuestro. Y entonces ahí empezamos a marcar ya las situaciones de aprendizaje que vienen durante el día, ¿no? Vamos a hablar un poquito ahora de lo que es el aprendizaje, como ya en contexto, ubicándonos en el día a día, entendiendo si hay ruta larga, si hay ruta corta, si todo está listo, si no hay estrés en la mañana, si papá y mamá tuvieron una discusión antes de salir o no, todo fue muy tranquilo, todo eso incide en el aprendizaje de los niños. Y bueno, habiendo hecho este pequeño repaso sobre cosas que nos han pasado por la mente, porque la vida actualmente va muy rápido y a veces no nos detenemos a pensar en estas cosas que son muy importantes. Y entonces la pregunta es, ¿qué es el aprendizaje? Yo no sé si ustedes se lo han planteado. ¿Cómo aprendes tú? ¿Cómo aprende tu hijo? ¿Qué es lo que ocurre adentro para que haya un aprendizaje? No sé si alguna quiera escribir algo. ¿Cómo se imaginan que uno aprende? ¿O qué es lo que uno aprende? ¿O qué? No sé, me decían que el niño sea feliz, todo eso también se aprende, ¿no? Esas emociones, a veces no tan buenas, todas se van aprendiendo. Pero ¿por dónde ingresa esa información a cada ser humano? ¿Por qué el niño llega a leer, por ejemplo? Porque hay unos que leen mejor que otros. Porque hay unos que dominan muchos temas, leen mucho, hay otros que son unos deportistas excelentes. Vamos a ver por aquí que me están comentando. Mi hija es kinestésica, me dice Yesenia, ok. Aprendo por observación, dice Angélica. Pero, por ejemplo, ¿tú te acuerdas cuando aprendiste a leer? Ahora está diciendo Alex, hoy en esta experiencia de observación con Sarai, su aprendizaje es muy vivencial, efectivamente. Es decir, que uno siempre, si está en este mundo, si está en un lugar, si ocupa un espacio, pues está aprendiendo. No hay momento en el que no se aprenda. Los niños, los adultos, los adolescentes, siempre estamos aprendiendo. Pero el aprendizaje no puede ser solamente el que está como el más elevado, como el más, no. Eso es parte del aprendizaje, pero el aprendizaje siempre es más sencillo. Arranca desde lo básico.
Y aquí en esta foto que les traigo a la izquierda, de ese cerebrito, como con lucecitas, con las dendritas, con las neuronas funcionando, eso es aprendizaje. Y es lo más natural que hay. No tenemos que hacer nada raro, pero el niño, ustedes, todo el mundo está siempre haciendo esas conexiones entre neuronas. Y de ahí es que vienen los conocimientos, los aprendizajes de esa información. ¿A través de qué recibimos la información? Aquí abajo está la otra imagen. Realmente no hay otra forma de aprender. Cuando llega al cerebro la información llega a través de los sentidos. Y por eso es que tiene tanto éxito lo vivencial. Pues porque un niño quieto o en un aula donde está en un salón donde no se mueven o duran mucho tiempo sentados al frente de una mesa, pues ahí no hay mucho vivencial, ahí no hay mucha vivencia. Y nosotros aprendemos, los seres humanos, a través de los sentidos. Lo que pasa es que después podemos tener periodos de atención más largos y donde hacemos cierta observación, cierta investigación, pero lo natural es que con ojos, oídos, bueno, ya lo vamos a ver más despacio, es como aprendemos. Vamos a ver aquí otro comentario que están haciendo. Los sentidos, dice Angélica. Es la única manera, la única fuente de ingreso de información son los sentidos. Y esto que tenemos acá es lo que ocurre permanentemente. A ver si logramos acá. Estos son autopistas que corresponden, como vemos el cerebro de la izquierda, está todo iluminado porque siempre está trabajando, a no ser pues que no haya ningún tipo de actividad. Pero mientras los ojos, los oídos, todo esté despierto, el cerebro está trabajando cuando son más pequeños, en las conexiones nuevas que establece. Y después, pues ya lo que hace el cerebro es manejar, unir información. Y cuando vemos una autopista, autopistas como estas que se ven acá, este puente que se ve acá, tiene movimiento, pero no sé por qué no se está moviendo. Pero son los carros que van y vienen, ¿no? Y esa autopista es lo más claro de lo que ocurre en el cerebro. Están llegando muchas informaciones, muchas. Van unas para un lado, otras para otro lado, todas llegan. ¿Cuál será la mejor oportunidad de tu hijo para aprender? ¿Dónde estará esa mejor oportunidad? Porque todos estamos en este mundo. Bueno, hay personas que a ver, a ver, vamos a ya. Hay personas que a veces por alguna razón no adolecen de alguno de los sentidos, la vista, el oído. Y la naturaleza es tan sabia que le enseña a ese organismo a oír o a ver de otra manera. Eso está comprobado y vemos como personas que han tenido dificultades, por ejemplo, en la visión, son capaces de crear grandes cosas como si las estuvieran viendo, o de la audición y crean música. Bueno, entonces la naturaleza hace que seamos capaces de aprender, de conectarnos con el mundo. Lo que hace el aprendizaje es eso. Cuando yo aprendo es cuando me conecto con el mundo, cuando lo entiendo, pero solamente lo logro a través de la interacción con el mundo y con las personas. No hay otra manera y a través de mis sentidos. Por eso es que lo vivencial, ustedes habrán oído la educación Montessori, pues es lógico que es muy atractiva porque es lo que es más humano y más natural, ¿no? Y esto que estamos viendo aquí, estas autopistas, son las que hacen la diferencia. Que esas autopistas, para que la información ruede bien, como todos esos carros, tengan que ir de esa formación de autopistas, depende que haya como más facilidad de aprendizaje o no. Hay niños que se demoran más, otros que son muy rápidos, pero no es que digamos que haya una inteligencia mayor, no, hay mejores vías. Y como hay mejores vías,
pues la información fluye más y el conocimiento, lógicamente, se va a ir teniendo de manera más rápida. Yo estoy explicando esto muy condensado porque pues no tenemos muchísimo tiempo, pero sí dando lo más básico. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quién es el que construye las vías? Las vías están construyéndose. Los primeros, el 94% de esas vías quedan listas a los 3 años. Y pues tenemos oportunidad de mejorarlas, ¿no? Y de reparcharlas durante la vida. Y a los 8 años quedan bastante construidas. Entonces, es un tema que uno dice, bueno, hay que aprovechar mucho los primeros años para que el aprendizaje, para que esas autopistas queden bien hechas y entonces la información llegue de la mejor manera. Lo que les decía, el aprendizaje es un proceso natural. Por los sistemas, la organización, la historia, las guerras, muchas cosas, la educación empezó a volverse como de claustro. Y entonces empezaron a hacerse grupos más o menos homogéneos para enseñar al tiempo a los niños, pero los niños necesitan eso que decía Jennifer, ¿no? Una atención muy personalizada, por lo menos en sus resultados, ¿no? Puede que les expongan la misma información a todos al tiempo, pero que los resultados puedan ser seguidos de manera muy individual. Los niños aprenden todo el tiempo, tienen todo para aprender, todo. Ellos vienen listos, listos para aprender y para conocer el mundo, además les encanta. Y ustedes decían que el niño sea feliz. Un niño siempre será feliz aprendiendo. Les gusta aprender. Es un proceso natural. Cuando no, algo está pasando. Entonces, o cuando se demora mucho un proceso, cuando un niño no logra leer bien, ahí algo está pasando en el proceso que debió haber pasado, que debió haber tenido para ese aprendizaje. Hay aprendizajes básicos y hay aprendizajes que simplemente por entrenamiento van generando esas autopistas para que la información entre. Es más sencillo de lo que creemos, pero a veces hay circunstancias que no lo permiten. No quiero con esto como generar ninguna preocupación, sino buscar vías, encontrar la forma de que logremos esa felicidad para los niños, para que sigan aprendiendo y haciendo lo que más les gusta. Entonces, para eso era la invitación de hoy. Vamos a potenciar el aprendizaje de los hijos. Así estén adolescentes. Claro, los adolescentes ya tienen, o sea, tienen la misma forma de aprender, pero ya sus autopistas están bastante construidas. Entonces, lo que vamos a hacer es utilizarlas. Pero en los más pequeños estamos construyéndolas, estamos generándolas. Esta es la única forma de hacerlo. No hay otra. Y si nosotros tenemos esta parte básica bien construida, o sea, bien habilitada, lo demás se va a ir dando. Lo que pasa es que casi siempre vamos al final, entonces queremos que lea bien, que hable 2 o 3 idiomas, pero eso son consecuencias de trabajar la información, no es al revés. Entonces, voy a ver aquí otro comentario para que no se me vayan quedando. Por eso dicen que los niños tienen facilidad de aprender idiomas. Sí, aprender idiomas especialmente hacia los 3 primeros años de vida, pero no porque los hablen, sino para que estén expuestos a diferentes idiomas y en los primeros 8 años son capaces de hablar varios idiomas. Y esto es a lo que nos vamos a dedicar entonces cuando hablamos de potenciar el aprendizaje. ¿Cómo oye tu hijo? Oye bien, por eso les piden en los preescolares el examen de oído, tal. Pero para oír, lo que se necesita es oír. Y entonces, ¿qué vamos a oír? Experiencias ricas de música, de cantos, de juegos entre la familia, oír. Antiguamente había muchas tertulias familiares y se oía. Oír la naturaleza, oír los ruidos del... Oír. Para ver, para ver. Y ver es la función principal para la lectura. Muchas veces hay niños que tienen problemas de lectura porque no ven bien ¿no? Estas cosas no quiero remitirlas a que haya como una enfermedad, no. Esto es muy natural, esto es lo lógico y lo natural. Y el tacto, que es la fuente de la investigación. Estas son las 3 únicas vías o las más grandes de información.
al lado izquierdo hacia arriba tengo las dos básicas, que son el gusto y el olfato. No desaparecen. Son los sentidos básicos de la supervivencia, ¿no? Entonces, porque ahí aprendemos como a defender. Lo primero que hace los sentidos más rudimentarios tienen que ver con el olfato y el gusto. También te dan información. Podríamos obviar alguna de esa información y a través de los otros sentidos trabajar el aprendizaje, sí, sí. Pero los puse ahí arriba porque siempre van a estar presentes. Hay casos como el de una de mis hijas que está acá, que nació con anosmia, no tiene olfato, pero ha tenido un ejemplar desarrollo en su vida en general. Ella aprendió a subsistir sin el olfato, o sea, tiene que buscar algunas formas para lo que lo necesitaría, ¿no? Pero hay otras que simplemente tiene que ayudarse con las personas que la rodean, ¿no? Un olor a humo o estas cosas, pues no lo puede. Pero el ser humano va resolviendo. No sé si alguien pueda comentar, ¿hay alguna otra vía de ingreso de información además de estas 5? Bueno, está lo que tenemos en el corazón, que esa es una información como del alma, como que está dentro, es como de la persona, pero sin embargo está conectada con estas cosas que tiene nuestra naturaleza, ¿no? Yo realmente no conozco otra, o sea, para que un niño aprenda a leer, para que un niño aprenda a escribir, para que eso sería lo que quisiéramos que haya, ¿no? Una escritura que hable idiomas, no sé qué más, no me han puesto más, pero yo veo que sean ágiles también, por ejemplo, en la gimnasia. A ver, está comentando Victoria. Mi hija ingresó a los 3 años a prejardín a un colegio con metodología tradicional y le ha costado seguir instrucciones. Por todo el año estuvo con acompañamiento terapéutico y en una visita con psicología me recomendaron, a ver, vamos a ver aquí, cambio de colegio con metodología Montessori. Pues ellos ven a en la niña una forma diferente de aprendizaje. Bueno, aquí está hablando Ariana también de música. Mira, Victoria, tú has tocado un tema muy importante. Claro, cada niño puede aprender todo, todo. Cada oportunidad de aprendizaje va a depender de cómo han sido su entorno. Pero si en un colegio les ponemos una medida a todos igual, pues no sabemos quién sabe más ni quién sabe menos. De pronto la medida es este que está aquí y queremos que todos lleguen acá y hay unos que pueden pasar. Ese es un problema actual de la metodología. Miren que con los aceites nos pasa lo mismo. O sea, el sistema nos impone una forma de cuidar el cuerpo, de cuidar el organismo, cuidar la salud. Y cuando nosotros descubrimos que lo natural no es eso, nos cuesta mucho cambiar el sistema y lo vamos logrando poco a poco. Aquí el reto es muy grande, pero por lo menos que podamos entender, observar lo que va pasando y apoyarnos, como lo veremos más adelante, con esta información de los aceites que también es tan importante para todo esto. La otra fuente de información, les decía, es el tacto. Entonces, estas 3 fuentes grandes de información, el oído, la vista y el tacto, son las que generan información que van desarrollando respuestas, ¿no? Entonces, por ejemplo, a través del tacto se desarrolla toda la capacidad de investigación de una persona. Entonces, por eso lo vivencial, por eso es lo más importante y es lo que tenemos que tener en la casa. En el colegio continúan lo que nosotras les damos en la casa. Para oír, oír, para ver, ver. Entonces hay que ver, ¿no? Entonces, si yo tengo una vida muy sedentaria, si yo estoy muy encerrada en un apartamento, si no salimos a un paseíto de vez en cuando, si el sol no toca esos ojos mucho tiempo, si el niño no tiene experiencias de aprendizaje con lo que toca, con lo que hace, cuando ayuda en la cocina, pues estas capacidades se van a ver de todas maneras con menor oportunidad. Ese niño va a tener menos oportunidad. Y abajo dice movilidad y les puse aquí una figurita de alguien moviéndose. Esto a mí me gusta verlo con los adultos
porque los adultos dejamos de movernos y nosotros sí estamos hechos para el movimiento. No podemos quedarnos en el sedentarismo, pero cuando un niño es pequeño, cuando está formando esas vías que yo les mostré, perdón, cuando está formando esas vías, esas autopistas para que haya conocimiento y manejo de información, hay que observar si su movilidad, si sus movimientos son como el del ser humano, es decir, cruzados. El niño tiene que gatear, efectivamente, tiene que arrastrarse, tiene que caminar con un patrón cruzado, mano derecha, eso lo veremos algún día en otra clase, pero la mamá tiene que observar estas cosas tan sencillas, ¿no? Si él mueve al tiempo los dos brazos y las dos piernas para caminar o los cruza, lo normal es que los cruce. Si no los cruza, ¿qué pasa? ¿Me asusto? No. Vamos a generar más oportunidad de caminar para que lo logre. Así es el cerebro, él va reponiendo, reponiendo, reponiendo y las autopistas van quedando. ¿Mm? Entonces, es muy importante observar cómo se mueve el niño desde chiquitín. Otra cosa que vamos a observar, que es una respuesta humana de conocimiento y de aprendizaje, es cómo maneja sus dos manos. Una mano se debe manejar eh, una mano se debe manejar para utilizar herramientas, sea para comer, sea para pintar, para escribir, o sea, ¿cómo usas tu mano? Normalmente usamos una y con la otra apoyamos. Y ahora en adelante vas a fijar en ti misma. ¿Cuál mano que hace la otra? A ver, y ahí, ya. ¿Qué mano utilizas y qué haces con la otra? ¿Mm? Eso es muy importante en aprendizaje. Y en los colegios, esto, sobre todo pequeñitos, esto es lo que hay que observar. Si no lo hacen, pues lo vamos a hacer nosotros. Igual que nos pasa con el médico. No, nosotras podemos suplir y ayudar muchísimo. Espérenme un segundo. Bueno, y es muy importante ver con cuál mano lo hace y que siempre, es decir, aunque a veces lo haga con la izquierda, a veces con la derecha, eso se va estableciendo y finalmente queda de un solo lado. Pero este es otro tema diferente. Por ahora lo que vamos a aprender es con su mano que usa la herramienta, qué hace con la otra. Lo mismo pasa con los ojos y con el pie, pero en este momento estamos viendo es cómo maneja las herramientas. Entonces ahí hay muchos ejercicios. Por eso hacemos plastilina, por eso hacemos encaje, por eso hacemos ensartado, por eso, porque no para decirle cómo ensarte, sino para que él naturalmente ensarte. Él lo descubre, pero si no tiene oportunidad, pues no lo va a descubrir. Si yo le digo todo lo que tiene que hacer, no lo va a descubrir. Y la otra gran respuesta que tenemos que observar cómo se va presentando es la que es el lenguaje. Son la forma de hablar, lo que él habla, que tiene también una estructura que uno va aprendiendo a observar. Pero el niño, aunque sea tímido, aunque hable dos idiomas y sea un poco callado, él siempre va a empezar por identificar las cosas que lo rodean. Ustedes saben que así es un bebé. Mamá, tete, papá, personas, cosas, después nombres, después le pone adjetivo, después le pone verbo y así se forma el lenguaje en cualquier idioma. En cualquier idioma. La estructura puede variar según las raíces del idioma, pero los sustantivos son los mismos, las acciones son las mismas, los accidentes son los mismos. Y por eso todos los niños terminan hablando y tienen capacidad de hablar varios idiomas. ¿Qué pasa entre aquí les puse arriba, oír, ver, tocar y abajo movilidad? Arriba están las fuentes de ingreso de información y abajo la salida. Y en la mitad está el cerebro. Al cerebro llegan todas las informaciones y de ahí salen también. A no ser que haya un daño cerebral, digamos que no podría haber respuesta. Pero lo normal es que haya respuesta. Entonces, en el habla, cuando yo hablo, por ejemplo, del habla, ahí está, por ejemplo, la lectura. Ahí está todo lo que es comunicación en el habla, no solamente con las palabras, ¿no? Cuando dibujan, si no hay una intención de comunicación, pues sería simplemente repetir como un lorito. En cambio, si él cuenta un cuento para que los demás lo oigan, si él escribe una carta, si hace una tarjeta de cumpleaños, todas estas cosas las hemos perdido mucho.
Y el cerebro es el que integra toda esa información y logra salir. ¿A dónde llega? Yo les estoy dando lo más básico, no me estoy metiendo como en cosas muy complejas porque no lo necesitamos. Llega la información a un hemisferio, pasa al otro, se procesa y genera una respuesta. Normalmente, primero llega lo que ven al hemisferio derecho y de ahí pasa al izquierdo. Cuando yo recibo, por ejemplo, me decía Angélica, la observación, yo observo que hay una manzana. Lo primero que llega a mi cerebro en ese hemisferio es la manzana así completa, roja, con sabor, con todo llega. Y en el izquierdo, lo que hace el izquierdo es decir, esa manzana es roja, tiene pepas, viene o sea, es la que te genera ese tipo de información. También esta sería una clase aparte y diferente. Y ahora yo quiero es que no se nos vaya el tiempo sin que logremos entender cómo los podemos acompañar, ¿no? Hay dos cosas básicas. Entender en qué momento de desarrollo está tu hijo. Si es bebé, hay que entender. Hay que entenderlo y entonces uno va acompañándolo con las cosas que van pasando en el colegio, etcétera, etcétera. Ejemplo, si tu hijo se sienta, está en edad de haber establecido lateralidad, 6, 7, 8 años. Si él se sienta y hace este ejercicio así o así, eso tiene que ver con su lateralidad, con qué ojo está viendo, con qué mano está escribiendo o con qué mano se está apoyando, con qué pie está pateando. Esas son informaciones de momento de desarrollo. Y eso, lo más que nos podríamos acercar ahorita es entender los indicios básicos que debo conocer, o sea, ve bien, oye bien, esto que estábamos hablando de las autopistas, sus hábitos vitales, porque un niño, para que aprenda, para que su vida fluya, necesita que lo básico esté resuelto, que esté feliz, que salga feliz de la casa, que pueda resolver sus cosas personales, ¿no? Tender su cama, organizar su ropa, si es más pequeño le ayudo, lógico, pero que él vaya interviniendo en esas cosas, que tenga un sueño, como decimos en Doterra siempre, reparador, que tenga una hora de levantada, que se preocupe bien por las cosas que utiliza en su aseo personal, cómo se viste. Estas cosas son básicas, las rutinas diarias, cómo es la habitación de él, de los hermanitos. Esto es vital para entender en qué momento de desarrollo está el niño. Y lo otro que es vital es que brindemos un ambiente de aprendizaje. Yo no me voy a llevar como un colegio tradicional a la casa, no. El ambiente de aprendizaje es el que da oportunidad de ver, de oír, de caminar, de hablar, todo esto que vimos en el slide anterior. Eso es brindar un ambiente de aprendizaje. Cuando hablamos de ambiente de aprendizaje, necesariamente tengo que llegar a la pirámide de bienestar, porque ahí está la base corporal también, ¿no? Cómo se alimenta, cómo es su movilidad, todo lo que vimos ahora es cruzada, es abierta, o estamos en 2 metros cuadrados y nunca salimos. El colegio como es en ese sentido, ¿no? Hay movilidad, hay deportes, como son los juegos y los juguetes tanto en el colegio como en la casa. Hay actividades familiares, como es la relación con los amigos, ¿no? Y aquí vamos recorriendo, en esto que les estoy diciendo, la pirámide de bienestar. Y con esa pirámide podemos unir lo que es la base y el tipo de aprendizaje pues, que queremos lograr, que sea natural. Eso es como lo que yo quisiera dejar hoy, lograr entender que aquí estamos apoyando el aprendizaje de los niños. Aquí hay varios comentarios hablando de los zurdos, de que a veces también obligan a los niños a que sean derechos. Está diciendo Alex que el desarrollo motriz, pues mira, hay conceptos que van cambiando. Cuando ya yo entiendo que la base es neurológica, la base del aprendizaje, desaparece un poco el tema del desarrollo motriz y lo que aparece es la movilidad cruzada y la habilidad manual para manejar herramientas. En eso se convierte el desarrollo motriz actual, o sea, como en su versión de desarrollo de acuerdo con el desarrollo neurológico. Y entonces ahí van siendo
se van generando como las necesidades que va teniendo el niño. Ahora yo quisiera avanzar un poquito más, voy a ir un poquito más rápido porque yo quisiera saber si tienen preguntas y poderlas contestar. Y entonces, pues yo, lo principal en este momento, en esta charla que tenemos hoy, es entender también cómo pueden potenciar los aceites, pero no porque funcionen de una manera mágica, ¿no? O sea, yo siento al niño, le pongo el difusor y él va a aprender. No, ya vimos que no, ¿no? Para oír, oír, para ver, ver, para tocar, tocar. ¿Mm? Entonces hay unos aceites que para acompañar a los niños hasta su adolescencia no pueden faltar. Hacemos el recorrido de la pirámide de bienestar y aquí les traje unos que para mí como que no pueden faltar. Muchos aceites pueden servir, pero en este momento si vamos a brindar un ambiente de aprendizaje tenemos que empezar por el bienestar del niño, ¿no? Tener un difusor siempre en la casa no nos puede faltar. El kit de esenciales para la familia trae muchas soluciones para utilizar en un momento dado porque el niño lo llegue a necesitar para que siempre esté como bien él, ¿no? Un niño enfermo, con tos, con alergias, no puede rendir igual, no puede conectarse con el mundo de la misma manera. Y aquí yo insisto mucho en dos cositas. La parte nutricional, con los probióticos, o sea, la alimentación, hay que entender, ¿no? Un niño con mucho dulce, un niño muy enfermo, muchas gripas, muchas alergias, eso hay que revisarlo. Y eso también genera dificultades en el aprendizaje. El niño se le puede tener una dieta muy rica y muy nutritiva. Se pueden apoyar en los países donde haya las vitaminas y los omegas de doTERRA, para mí serían infaltables, así como los probióticos. Son acompañamientos. Y lo otro es reducir la carga tóxica, ¿no? Entonces, los elementos que usemos, las de aseo con el niño, que no sean tóxicos, las cremas dentales, ese tipo de cosas, son tóxicas y van generando en él, como que esas vías no nos van a quedar igual, no nos van a quedar igual porque él va a tener una dificultad, no va a estar como tan apto para recibir la información. Los del kit de niños siempre para acompañar, ahí les puse en la mitad la foto de uno de mis nietos, que cuando sabe que alguien está enfermo le dice, ponte tus aceiticos. Eso también pasa, debería pasar con el aprendizaje, ¿no? Que ellos logren como compartir cuentos, como jugar mucho. Ahí se aprende. El aprendizaje no está porque un niño esté quieto, callado y estudiando. No. Sí es vivencial, pero también tiene que usar eso que aprende para comunicarse con los demás. Si él no se comunica, esas cosas que él sabe para jugar, para estar con otros, ahí no hay aprendizaje, ¿no? Fíjense que los mayores como exitosos hoy en día son los que trabajan con gente, los que ponen a mover más a otras personas, los que saben liderar, es cuando hay una comunicación, una interacción. Si la persona es solitaria puede descubrir una serie de cosas, pero si no las comparte con el mundo, pues tampoco llegan a mayor cosa con su aprendizaje, ¿no? Eh, a ver, aquí Angélica dice que, bueno, quisiera saber si hay alguna pregunta, porque yo quería dejar unos minutos, corrí un poquito al final, pero yo sé que de pronto hay preguntas o de pronto hay cosas que se quisieran aclarar. Dejo este espacio para que puedan preguntar o puedan opinar, porque yo sé que a veces este tema del aprendizaje no es una cosa que se resuelve tan fácil, porque estamos buscando respuestas en los niños y lo que tenemos que generar son buenas vías, buenas vías. Entonces, vías respiratorias despejadas. Por eso les pongo esto como integrado, ¿no? Como que no es un aceite para aprender, no. Es lograr que ellos aprendan por aquí. Adriana, dime. Y quería de pronto que nos cuentes qué opinas sobre poner a los niños en muchas actividades.
Perdón. Porque es lo que al principio decías, bueno, ¿qué queremos de los niños, no? ¿Qué queremos Sí. que de ellos, no? Que aprendan esto, lo otro. Pero, ¿qué opinas de eso? Pues mira, yo vuelvo a lo que decía al principio, ¿cuál es tu parámetro? Mi parámetro puede ser ocupar el tiempo del niño todo el día hasta que yo llegue a la casa o incluso después. Eso pasa. Y yo lo entiendo porque el sistema actual a veces no le permite a la mujer tener como más tiempo y empiezan a pasar esas cosas. Los niños se agotan y a veces no nos damos cuenta de eso. A veces, ¿qué pasa? Que la escuela te dice, no, es que el niño necesita terapia de lenguaje, necesita terapia de logoterapia o terapia ocupacional. Y entonces empezamos a llevarlos al especialista, al especialista, al especialista. Y esto muchas veces se resuelve es con la mamá, con el papá, con el primo, con la hermana. Y si el colegio pudiera acompañarnos sería ideal, pero no es lo que pasa. No es lo que pasa. El colegio resuelve diciendo, este niño no entra en el parámetro, entonces llévenlo al especialista. Igual que con los aceites. Este niño no se mejora, entonces démosle otro antibiótico. Eso es lo que pasa con el aprendizaje también. No sé si contesté. Sí, sí, gracias. Ok. ¿Qué otros temas así importantes? Pues no sé si hay alguna dificultad en el aprendizaje de los niños o nunca han tenido ninguna dificultad. Dice Victoria, así es, los envían a terapias y recomiendan deportes. Bueno, si recomiendan deportes, ideal. Porque los deportes eh, sí propician desarrollo. Claro, pero no tiene que ser el deporte por terapia, sino el deporte como una actividad natural que puede desarrollar el niño para moverse y nosotros los adultos también. No es como una cosa que la vamos poniendo de tal manera que se agota todo, ¿no? Como el deporte, la música, la pintura. Esas cosas todas son parte ideal de la comunicación, pero no le podemos llenar al niño el día de cosas y cosas y cosas porque el niño también se va a cansar. Entonces, tenemos que escoger. Es como si les diéramos, no sé, los 10 aceites que están ahí del kit familiar todos los días, pues no lo vamos a hacer, ¿verdad? En el conocimiento pasa igual. Entonces, pero sí acuérdense, para ver, ver, para oír, oír, para... Entonces, pues que haya experiencias, escoger lugares donde... Pero no es llenarlos y llenarlos y llenarlos porque el niño se va a agotar, no va a encontrarle sentido aprender. ¿Y dónde nos vamos a dar cuenta? En la adolescencia. Nosotros no nos vamos a dar cuenta de una vez de que está agotado. En la adolescencia sí. Y es cuando te dicen, pero es que a mí, ¿para qué me sirve estudiar eso? ¿Para qué me va a servir a mí saber que no sé, que el número, eso de que me va a servir en la vida? Y eso pasa, pero no debería pasar. El aprendizaje, el conocimiento es algo que nos agrada, ¿no? Y a uno le gusta leer, le gusta investigar, eso es lo normal. Bueno, vamos a leer aquí otra cosita que hay por acá. Dice Caro, ¿cuáles esencias se pueden utilizar? No pude entrar a tiempo, me gustaría saber para la concentración. Bueno, mira, estábamos hablando de eso, ¿no? Que es un todo, que no podemos resolver el problema diciendo, mi hijo es hiperactivo o me dicen en el colegio que es hiperactivo y tengo que lograr que se concentre. Ese es un problema de lo que estábamos hablando al principio, si la información que entra no tiene como sentido, si la estamos llenando de cosas sin sentido, si no sabemos si oye, ve e investiga con sus manos bien, pues no se va a poder concentrar, no se va a poder concentrar. Entonces, muchas veces el problema no es que el niño no se pueda concentrar. Ahora, si tú quieres organizar, armar un ambiente de estudio en la tarde, porque llegaron varios, porque están haciendo tareas después del colegio, pues puedes poner el Thinker, es el que con los niños más utilizaría yo. También puedes poner en un difusor, por ejemplo, si tienes el kit familiar, pues pones la menta con naranja. ¿Mm?
Y eso los mantiene alertas y los ayuda a concentrarse. Eso con los niños es suficiente, es suficiente. Y los niños, yo me gustaría ver cada caso, pero yo vi muchos casos y los niños no tienen problemas. Los problemas o están en el colegio o están en nosotros, es un problema externo. Pero el niño que tiene todo su equipo bien, no tiene problemas para aprender. Son otras cosas las que los distraen. A ver, espérame, aquí hay otra preguntita. ¿Por qué un niño donde los papás hablan idiomas diferentes se demora más en hablar? Ok, esa es una. Y además, hay otra pregunta acá de Angélica Cardoso. El factor tiempo, la dedicación de mamá y papá influye mucho. Asumir el desarrollo integral, aprendizaje emocional y el tiempo. Sí, es muy difícil, es un reto muy grande. Y yo lo comparo mucho al tema de la salud, ¿no? Es un reto muy grande. Entender cómo somos nosotros los que brindamos las experiencias de aprendizaje y nos ponemos de acuerdo con un colegio X o Y para que el niño logre sus aprendizajes, ¿no? Yo conozco casos de gente que no se ha graduado de un colegio, pero tiene sus herramientas bien y ya ha logrado entrar a la universidad. Presentaron sus exámenes de estado y después para la universidad, ¿no? Entonces sí es un interrogante que los papás se tendrían que hacer, ¿no? Y lo de los niños, donde los papás que hablan diferentes, sí, se demoran un poquito más porque un idioma tiene alrededor de 350.000 palabras. En el primer año, los niños registran las 350.000 palabras y nadie se ha dedicado a enseñárselas. Nadie. Nadie ha puesto a decir, estas son las palabras del idioma. No. Él solito, por su contacto con el mundo, las registra. Y a los 3 años, usa las 350.000 palabras o las que haya según el idioma. Cuando hay dos idiomas a los que él está expuesto, como lengua materna, la del papá y la de la mamá, él registra también eso y se demora un poquito más en hablar, pero él está registrando todo. Y por eso a veces se demora un poquito más en hablar, mientras ya sale esa respuesta de lo que ha aprendido. Bueno, no sé si haya alguna otra pregunta. Yo les agradezco mucho por estar aquí hoy aprendiendo de un tema tan increíble como nuestros propios hijos y cómo esta unidad con los aceites esenciales hace que podamos como respetar esa humanidad que ellos tienen, como llegar a lo que ellos necesitan, ¿no? Y siendo más conscientes. Al final de la pirámide de bienestar siempre dice que o antes de llegar al final, dice que un autocuidado informado, ¿no? Eso es cuando uno es dueño de su salud, cuando uno es dueño de sus cuidados, cuando uno entiende. Y en la educación nos pasa igual con los niños, ¿no? Tenemos que lograr que esta pirámide también la vayamos escalando en la educación de los niños para que su aprendizaje sea natural, para que aprendan, van a ver que finalmente ellos van a manejar más información, la van a compartir. Yo siempre digo, un niño que está aprendiendo a leer y escribir, pues, ¿qué debería hacer? Las invitaciones para su cumpleaños, una cartica para los abuelitos. Así es que se aprende a leer y a escribir. Y después entonces también escogen un cuento y cada vez van leyendo más y más y más. Y así es que le cogen amor a la lectura porque al ser humano le encanta leer. El ser humano aprendió a leer porque necesitaba comunicarse en las cavernas, ¿no? Y necesitaba dejarle mensaje a los otros. Y por eso aprendieron a leer. Esos mensajes que nos dejaban otros. ¿Qué mensajes les dejo? ¿Cómo es mi comunicación con ellos? Aquí hay un aceite que es increíble, el de la comunicación, por ejemplo, la lavanda. De vez en cuando ponerla cuando hago tertulias familiares, no solo para relajar, para manejar la comunicación. Bueno, y así me podría quedar yo también dándoles muchísimos ejemplos acá. Cuando haya otra oportunidad, con mucho gusto seguiremos con otros temas de aprendizaje. Por hoy pues se nos acabó el tiempo y llegamos aquí al final. A ver, estaba leyendo lo que dice Angélica.
soy tía, los tíos, los abuelos, todos aportamos en el conocimiento, en el aprendizaje de los niños. O sea, el aprendizaje no es conocimiento, conocimiento es lo que cada quien va adquiriendo, pero aprendizaje es alistar todas las autopistas y que haya información para que ahí funcione bien. Gracias a todas, Angélica, ya hasta aquí llegamos entonces. Muchas gracias. Muchas gracias, Betty, por esta maravillosa información que nos has compartido. Creo que las personas interactuaron mucho y no sé si fui la única, pero pienso que podemos estar pensando en una segunda parte. Y creo que está maravilloso poder entender cómo el cerebro es tan complejo, pero al mismo tiempo que tenemos tantas herramientas para cuando lo conocemos, parece Es más, maravilloso. pensamos. Sí, tú me dirás, aquí quedamos disponibles y podemos ir Claro armando que sí. un Con el grupito de equipo de mamás. especializados hablamos y Gracias. coordinamos. Nuestra Bueno, parte. Gracias por tu tiempo, porque sé que estás conectada desde el otro lado del mundo. Muchas gracias por haber sacado este tiempo. gracias a ti y a todas.